Hola, bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre las espátulas, que siempre me preguntan qué tipo de espátula comprar, qué puedo hacer, con qué arranco. En el mercado, en las artísticas cuando van a comprar, bueno, hay diferentes alternativas. Algunas son más baratas, más económicas y otras son un poquito más caras. Tenemos, para empezar, yo diría que hay un kit que ya viene, que son estas 5 espátulas que ya vienen en un blister. Eso sería como lo ideal como para empezar. Pero tenemos otro tipo de espátulas, algunas que ya vienen sueltas, que se compran de a una, no vienen en el blister, que son este estilo, ¿no? Y tenemos diferentes calidades. Hay algunas que son de un metal que es un poco más de menor calidad y hay otros que son estas, por ejemplo, que son de acero, ¿no? Tenemos algunas que viene el cuello, esto que tenemos acá, se llama cuello de la espátula y algunos son más elevados y otros están como más al ras, ¿ven? Que tiene como menos cuello. Esta, por ejemplo, tiene un cuello un poco mucho más grande, ¿no? Algunas son chiquitas, como estas, otras son alargaditas. Tenemos algunas que vienen así, que parece como una especie de, no sé, de gota. Después tenemos estas, algunas tienen punta, algunas son más redondeadas, no es tan plano eso. Otras tienen el ángulo bien recto, otras terminan más redondeadas, otras en punta y otras vienen así, ¿sí? Eso depende de lo que uno vaya a hacer o cómo vaya a pintar. Y además, cuando uno empieza a trabajar, va conociendo su manera y qué es lo que le resulta más fácil. Y empezás como a enamorarte de esa espátula y trabajás solamente con una o dos. Si bien yo tengo todas estas y tengo más, trabajo solamente con mi favorita es esta, podría llegar a ser esta y esta, o diría, si tuviese que elegir menos, es esta y esta. O sea, estas son mis dos espátulas. También tiene que ver mucho si trabajo con formatos chiquitos o formatos grandes a la hora de pintar. Tenemos eso sería básicamente a la hora de elegir una espátula. No es necesario tener gran cantidad, sino conocer qué es lo que voy a pintar y conocer uno cómo pinta y con qué puedo arrancar. Por supuesto que si tengo esta espátula y esta es la única que tengo, va a ser mucho más difícil pintar cosas más chiquitas. Entonces es importante tener alguna chiquita, alguna mediana y otra un poquitito más grande, ¿no? Después, el cuidado de la espátula es, que siempre tienen que estar limpias, por lo menos las mías siempre trato de que se mantengan limpias. Yo no las uso, yo pinto al óleo, o sea que no uso las espátulas para pintar con acrílico. Las espátulas de plástico, que es otra que existen en el mercado, para mí no sirven para pintar óleo. Siempre tratar de mantener la higiene. Y después tenemos otros tipos de espátulas que son estas son para pintar en el bastidor, ¿no? En el soporte. Puede ser bastidor, tabla entelada. ¿Sobre qué pinto? Yo uso mucho la tabla sola sin tela. Me resulta mucho más fácil para que la pintura corra y que se quede, digamos, plasmada ahí en la madera. La tela a veces me cuesta que se penetre la pintura dentro de la tela y no me gusta esa porosidad que genera. Después uso otra espátula, que es esta, la espátula de pintor que se venden en las pinturerías, y esta espátula la uso para limpiar mi paleta. Nunca, pero jamás voy a usar ninguna de todas estas espátulas para limpiar mi paleta ni para sacar pintura de dentro de un pomo. O sea, las paletas, las espátulas que tenemos que vamos a usar para pintar,
son exclusivamente para pintar. No las uso para otra cosa que no sea eso, porque bueno, se arruinan. Después, otra de las características que tienen algunas de las espátulas es que algunas son más flexibles. Estas se doblan, igual que estas. Son más flexibles porque estas son de acero que esta, por ejemplo, que es otro material y no, si intento doblarla se rompe. Otro de los cuidados que hay que tener cuando tengo las espátulas, así, toda esta cantidad o tengo dos, no importa, cuidarlas igual, es ponerlas en un estuche, o sea, un estuche así, un cajoncito, no sé, pero que no estén todas mezcladas en una bolsa, en un canasto, así nomás, porque se doblan y bueno, son materiales de trabajo que hay que cuidar. En cuanto a los cuellos que hablábamos hoy, los cuellos de cigüeña se le dice, sirven para qué, para que cuando yo estoy trabajando, no, si es alto esto, hace que mi mano no choque contra el soporte, porque si es muy bajito como mi mano va a chocar, ¿sí? Por ahí no se nota tanto, pero hay algunos que por ejemplo se va a notar más, me choca, ¿sí? Mis dedos tocan el soporte, no llego a... Entonces me hace que yo tenga que levantar la espátula, y cuando yo la levanto pasa esto que se dobla, ¿no? Si bien se trabaja con la parte del borde, igual hace que el dedo toque ahí, y bueno, ahí es donde después se empiezan a armar unos líos tremendos con la pintura. Bueno, este sería básicamente lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir las espátulas. Que el cuello sea bastante ancho, y después tener una chiquita, una mediana y alguna un poquitito más grande, dentro de lo que pueda comprar. O sea, no hace falta que sea una espátula súper cara, y eso me va a garantizar que la obra va a ser excelente porque compré una espátula cara. O sea, no hace falta. Yo ya les digo, uso esta, que es la que pertenece a las 5 del blister, y con esta espátula pinto todo. Después uno puede elegir si quiere pintar todo. Puedo pintar una obra grande todo con esta, o puedo pintar una obra chiquita con la punta de esta espátula. Simplemente uno tiene que ir viendo cuál le queda más cómoda para trabajar. Bueno, eso creo que sería todo por el tema de elegir qué espátula vamos a trabajar. Después en el otro video les voy a mostrar cómo trabajar con la espátula.